cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Estoy a cargo del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Hasta el momento se han presentado 28 videos de un total de 31. O sea, la idea hoy es presentar el video número 29. ¿De qué trata el asunto? Ya previamente, en el video 28, se trató la ecuación diferencial lineal de orden 2. Pero básicamente hicimos el trabajo para la ecuación diferencial homogénea. Ya ustedes saben que si se conoce una de las soluciones de la homogénea puede ser igualada a 0, con eso basta para encontrar la otra solución de la homogénea, recuerde que son 2, y la solución particular, ¿no? Entonces la homogénea será así. Bien. Cuando el x sub 0 igual a 0, ¿cierto? El desarrollo en series de potencias de la solución de la ecuación diferencial es un desarrollo de Mark-Laurin siempre y cuando P de x, Q de x, P de x y Q de x sean regulares en el punto. Recuerden, una función es regular en un punto, ¿cierto? O analítica en el punto si la función existe en ese punto. Por decir algo, pues, si P de x es 1 sobre x más 1, es regular en cualquier punto excepto en x igual menos 1. Entonces, cuando x igual a menos 1, se dice que el punto es un punto singular. Para cualquiera de las dos, ya sea P o Q, que tenga un punto singular, ya la ecuación diferencial no se puede resolver por el método de Taylor. Recordemos el método de Taylor, ¿no? La solución de la ecuación diferencial es la suma desde k igual 0 hasta infinito de unos coeficientes por x menos x sub 0 a la n, a la k, ¿cierto? Entonces, estos coeficientes, de acuerdo con lo que trabajamos en el video anterior, se pueden calcular de dos maneras. La primera forma es usando la fórmula de Taylor. C sub k es igual a la enésima derivada de la función, C sub n, perdón, evaluada en x sub 0 sobre n factorial. Y la otra forma, fue por coeficientes indeterminados. Bueno, no se trata de repetir el video 28, les sugiero que lo analicen adecuadamente. Y hoy vamos a presentar entonces, en este video, vamos a presentar qué pasa cuando el punto ya no es un punto ordinario, es decir, ya no se puede expresar mediante una serie de Taylor, sino mediante otro tipo de series, que vamos a llamar series de Frobenius. ¿Bien? Pero recordemos brevemente lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a encontrar las soluciones de la ecuación diferencial en un entorno de un punto singular regular. Ya eso es lo que es el punto singular regular, ¿cierto? Les recuerdo, si x menos x sub 0 por p de x y x menos x sub 0 al cuadrado por q de x, si esas dos funciones modificadas son regulares en x igual a x sub 0, se dice que ese es un punto singular regular, ¿sí? Casi todo el trabajo lo vamos a enfocar a el punto singular regular x igual 0, ¿cierto? Sin embargo, cuando x sub 0 sea diferente de 0, no es sino hacer un cambio de variable, ¿no? T igual a x menos x sub 0. De manera tal que todos los desarrollos los haremos en una vecindad o en un entorno de x sub 0 igual a 0. ¿Bien? Entonces, supongamos que x sub 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial, ¿cierto? Al menos una de las funciones P y Q no es analítica en un entorno de dicho punto.
Lo anterior significa que la ecuación diferencial no admite necesariamente soluciones de Taylor, ¿cierto? Lo que les acabo de decir, ¿no? Si la función p de x, si p mayúscula de x, que es igual a x menos x sub 0 por p minúscula de x, y q mayúscula de x es x menos x sub 0 al cuadrado por q de x, se dice que x sub 0 es un punto singular regular, ¿de acuerdo? Es un punto singular regular. Estas dos funciones admiten soluciones de Taylor en una vecindad del punto x sub 0. Bien. Entonces, esta ecuación diferencial modificada quedaría así. ¿Sí? En donde esa ecuación es muy similar a la ecuación diferencial de Euler, ¿no? Pero justamente no es precisamente la ecuación de Euler, ¿cierto? Entonces, George Frobenius, un importante matemático del siglo XVIII, propuso como solución de esa ecuación diferencial una serie modificada, ¿cierto? La serie de Taylor, recuerden, es de la forma suma desde k igual 0 hasta infinito de c sub n por x menos x sub 0 a la k. Esa es la serie de Taylor si el punto fuese ordinario. Pero, cuando el punto es singular regular, Frobenius propuso soluciones de esta forma, ¿no? X a la lambda, mejor, x menos x sub 0 a la lambda, por la serie de Taylor, por la suma desde k igual 0 hasta infinito, de c sub n por x menos x sub 0 c sub k. Estoy colocando pues mal esto. C sub k, x menos x sub 0 a la k. ¿Cierto? O sea, lo que propuso Frobenius fue que cuando el punto es singular, regular, la serie de Taylor está multiplicada por una función potencia. ¿Cierto? Pero esta lambda no necesariamente es un número entero. El hecho es que lambda debe ser un número real. ¿Bien? Entonces, habrá dos soluciones, una por cada valor de lambda, ¿cierto? El trabajo operativo es el mismo que se desarrolló del método de los coeficientes indeterminados para puntos ordinarios, ¿no? Pero voy a precisar algunos aspectos aquí, ¿cierto? Como les acabo de decir, ¿no? La serie de Frobenius es una modificación de la serie de Taylor, en la que lambda es un número, en general es complejo, ¿no? Pero nuestro trabajo lo vamos a restringir a números reales. De hecho, la mayor parte de las ecuaciones diferenciales de la física matemática conllevan a que lambda es un número real, de manera que no nos vamos a complicar, ¿cierto?, tomando la situación en la cual lambda tiene parte real y parte imaginaria. Bien. Entonces, cuando derivamos dos veces, ¿no?, y reemplazamos idénticamente en la ecuación diferencial, nos queda, recuerden, por el método de los coeficientes indeterminados, ¿no? Nos queda suma desde k igual 0 hasta infinito de k más lambda por k más lambda menos 1. Eso corresponde a la segunda derivada, más p de x por k más lambda, más q de x, todo por c sub k, x menos x sub 0 a la k más lambda. Esa es una ecuación que cuando empezamos a variar k, 0, 1, 2, 3, me va a permitir encontrar dos ecuaciones. Una que me relaciona para encontrar el valor de lambda. Esa ecuación se va a llamar la ecuación indicial. Y otra que será la ecuación de recurrencia, ¿no?, que me permita hallar, digamos, c sub 2 en función de c sub 0 y c sub 1. Los ejemplos van a ser muy dicientes al respecto. Entonces, la ecuación indicial, que es cuando k vale 0, me conduce a esta ecuación polinómica, ¿no? Lambda por lambda menos 1,
más P de X por lambda más Q de X, que multiplica C sub 0 por X menos X sub 0 lambda, ¿cierto? El primer coeficiente, C sub 0, no puede ser 0. Ni C sub 0 ni C sub 1, ¿sí? Porque esas serían las condiciones iniciales del problema. Bien, entonces, para obtener soluciones diferentes de la trivial, o sea, diferentes de la función idénticamente igual a 0, ¿cierto? Y como P mayúscula y Q mayúscula son analíticas, entonces aparece la ecuación indicial, que es una ecuación diferencial, perdón, una ecuación algebraica de segundo grado, ¿no? Lambda por lambda menos 1 más P mayúscula. Recuerden que P mayúscula es X menos X sub 0 por la P minúscula, ¿cierto? Entonces esta ecuación se resuelve usando la fórmula del bachiller, la fórmula de Vieta. Se obtienen dos valores para lambda, ¿cierto? Entonces se obtienen dos valores para lambda. Cuando lambda vale lambda 1 y cuando lambda vale lambda 2. Entonces vamos a obtener dos soluciones. Recuerden que esta solución se encuentra, ¿cierto?, por coeficientes indeterminados, lo mismo que esta. Pues bien, si bien ahí aparecen las dos soluciones, esas dos funciones, y1 y y2, no necesariamente son linealmente independientes. Porque recuerden que cuando uno resuelve la ecuación cuadrática, aparecen tres posibilidades, ¿no? Que las raíces sean reales y diferentes, que sean reales e iguales. Entonces, si lambda 1 es igual a lambda 2, ¿sí?, entonces las dos soluciones serían linealmente dependientes, lo cual significa que no estoy encontrando sino una solución. La otra solución se puede hallar por reducción de orden. Recuerden el pilar de esto, ¿no? Para la ecuación diferencial lineal de orden 2, y doble prima más P de X, Y más Q de X, Y igual a R de X. Basta con conocer una solución de la homogénea. Con eso es suficiente para encontrar la otra solución de la homogénea y para encontrar la solución particular. Eso está desarrollado en el curso desde el capítulo 2, cuando se estudió el método de reducción de orden, ¿sí? Entonces, como les acabo de decir, ¿no?, esas dos soluciones no forman necesariamente un conjunto fundamental, ¿cierto? Pero recuerden que basta con conocer una solución. La otra solución de la homogénea puede encontrarse, como les acabo de indicar, por reducción de orden, pero voy a presentarles posteriormente un método alternativo, ¿no?, que como bien lo dice, es alternativo, ¿sí? O sea, es si el estudiante lo quiere utilizar, pues, porque siempre se podrá utilizar reducción de orden, ¿sí? Es una alternativa, pues, para encontrar la otra solución. Ahora, el intervalo de convergencia, recuerden, si aquí está X sub 0 y por acá hay una singularidad cercana, entonces el radio de convergencia es, ¿cierto?, X menos X sub 0 menor que ese radio de convergencia. Él lo llaman el intervalo de convergencia de esa serie. Eso se trabajó en el video número 27, ¿sí? Bueno, vamos a analizar entonces qué pasa con las soluciones. Vamos a aterrizar en el caso de X sub 0 es 0, ¿cierto? Entonces, Y1 es X a la lambda sub 1 por la suma desde K igual 0 hasta infinito de C sub K X a la K. Y Y2 es X a la lambda sub 2 por la suma desde K igual 0 hasta infinito de C sub K X a la K. Bien, entonces voy a plantear esto desde ahora, aunque va a ser una consecuencia del desarrollo que haremos más tarde. Si lambda 1
es mayor que lambda 2. ¿Sí? Esa Y1 siempre se puede encontrar. ¿Sí? Siempre es posible encontrar Y1. Entonces, la Y2 no necesariamente la puedo encontrar directamente por series aquí, ¿cierto? Sino que en ese caso se aplicaría reducción de orden o el método que más adelante les explicaré. ¿Sí? La mayor de las soluciones de la ecuación indicial siempre provee una solución, la solución Y1. ¿Sí? Veamos a ver. Toda esta parte la podemos omitir aquí en la explicación si entendemos lo que acabo de plantear, ¿no? ¿Cierto? O mejor, si partimos de lo que acabo de plantear. Todo esto es el desarrollo, digamos, matemático, riguroso, para llegar a la conclusión de que si lambda 1 es mayor que lambda 2, esa siempre me provee una solución. La otra, no necesariamente. Todo eso es, ese desarrollo me lleva a ese hecho, ¿no? Entonces voy a omitir todo esto que es bastante pesado operativamente, pero que con un poquito de paciencia el estudiante puede, ¿cierto? Aquí tenemos todo esto. Solo se encuentra una solución. Bien. Y aquí están otros dos casos, ¿no? ¿Cuándo se encuentra una sola solución? Cuando lambda 1 y lambda 2 son iguales, definitivamente. Pero sí, si lambda 1 menos lambda 2 es un número entero, o sea, la diferencia entre lambda 1 y lambda 2 es un entero, ¿sí? La menor solución no siempre se puede hallar. Me voy a explicar. Las situaciones son estas. Si lambda 1 es mayor que lambda 2, pero difieren en un entero, por ejemplo, si lambda 1 es 3 medios y lambda 2 es 1 medio, ¿cierto? Lambda 1 menos lambda 2 da un número entero. ¿Eso qué significa? Que la menor de las raíces no necesariamente me da una solución. Pero si la diferencia no es un entero, ambas, cada una da una solución. Si lambda 1 y lambda 2 no difieren en un entero, cada una de esas lambdas me provee una solución. Pero si la diferencia es un entero, la mayor me da solución, la menor no necesariamente. Pero hay un detalle que no lo dice este procedimiento, que es un detalle ya de la praxis, ¿no? Resulta que cuando lambda 1 y lambda 2, ¿cierto?, difieren en un entero, es probable que la menor me dé las dos soluciones. O sea, la mayor siempre me da una solución, pero cuando es probable, repito, ¿sí?, que la menor me dé las dos soluciones, ¿sí? Todo eso, ¿cierto?, proviene de ese trabajo oneroso, pues bastante engorroso mejor, de la demostración formal, ¿no?, de la naturaleza de las raíces de la ecuación indicial. En la práctica, el estudiante de pregrado y sobre todo de ingeniería, no es muy dado pues a esa rigurosidad matemática. Eso lo dejamos, digamos, para carreras disciplinares como matemáticas y física, ¿no? Pero para el ingeniero lo que le interesa, o al estudiante de ingeniería, es llegar al grano, ¿cierto? Los teoremas ya están demostrados por los matemáticos y nosotros como ingenieros hacemos uso de esos resultados para hacer cosas prácticas pues en ingeniería, ¿no? Entonces voy a resumir el asunto. ¿Sí? Entonces,
Dada la ecuación diferencial a sus 2xy doble prima más a su 1xy prima más a su 0xy, que la voy a escribir así, a sub 2 que depende de x por la segunda derivada, más a sub 1 que depende de x por la primera derivada, más a sub 0 que depende de x por y igual a 0. Cuando se normaliza la ecuación diferencial nos queda y doble prima más p de xy más q de xy igual a 0. Entonces p de x es a sub 1 sobre a sub 2. Por supuesto a sub 2 no puede ser 0. Y q de x es a sub 0 sobre a sub 2. Entonces, si x sub 0 es 0, entonces la serie de Frobenius será así, ¿no? X a la lambda que multiplica C sub 0, más C sub 1 por X, más C sub 2 por X2, etc. C sub 0 y C sub 1, ¿cierto? C sub 0 y C sub 1 deben ser diferentes de 0. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Aquí viene el detalle de la ecuación indicial, ¿cierto? Bueno, ahí está lo... para encontrar la solución se procede de la forma normal. Entonces vamos a aterrizar todo esto con ejemplos, ¿cierto? Con ejemplos. Nos interesa resolver esta ecuación diferencial, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos visto, P de X es 1 sobre X y Q de X es 1. Entonces, X igual 0 es un punto singular regular. ¿Por qué? Porque X por P de X me da 1 y X cuadrado por Q de X me da X cuadrado. O sea, ¿cierto? X por P de X me vale 1 y X cuadrado por Q de X da X2. Tanto 1 como X2 son funciones regulares en X igual 0, o analíticas, pues. ¿Sí? Entonces, eso me dice, con base en lo estudiado, ¿cierto? Esa es la única singularidad que hay, ¿no? ¿Cierto? Y es un punto singular regular. En consecuencia, la ecuación diferencial admite al menos una solución de la forma de Frobenius. Al menos una por lo que ya les he explicado, ¿no? ¿Sí? Ahora, para resolverla, hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a utilizar el método de los coeficientes indeterminados. Esta es la función. Recuerden que la serie de Frobenius es x a la lambda que multiplica la suma desde k igual 0 hasta infinito de sub x sub k, c sub k, perdón, x a la k. Aquí lo que hago es introducir x a la lambda a la sumatoria, ¿no? Entonces queda c sub k, x a la k más lambda, para trabajar con más comodidad. Porque al derivarla no tengo que usar la derivada de un producto, sino la derivada de una suma. Entonces, al derivar la sumatoria, recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de c sub k por x a la k más lambda da x a la k más lambda, perdón, k más lambda que multiplica a c sub k por x a la k más lambda menos 1. Y esta sería la segunda derivada. Bien. Entonces, al reemplazar idénticamente en la ecuación diferencial, recuerden que la ecuación diferencial es xy', xy doble prima, más y' más xy igual a 0. ¿Bien? Entonces nos resulta x por la segunda derivada. Cuando esta segunda derivada se multiplica por x, la potencia quedaría x a la k más lambda menos 2 más 1. Entonces quedaría la potencia de x, sería x a la k más lambda menos 1. ¿Sí? Más y'. Y' es esta. Y y es esta, pero está multiplicada por x. Entonces la potencia para el último término se hace sub k x a la k más lambda más 1. ¿Sí?
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tres sumas. Dos sumas, dos de las sumas, las dos primeras, tienen la misma potencia de x, entonces las podemos juntar en una sola sumatoria. ¿Sí? En una sola sumatoria. Entonces, al juntar estas dos sumas en una sola suma, nos quedaría así. Y sacando factor común x a la lambda. Ahora sí lo sacamos porque ya hicimos el trabajo, ¿no? X a la lambda. Suma desde k igual a 0 hasta infinito de k más lambda por k más lambda menos 1. Este es del primer término. Más k más lambda. Todo por c sub k x a la k menos 1. Recuerda que ya sacamos del lambda. Más esta otra idénticamente 0. Ahora, x a la lambda no puede ser 0. Entonces nos va a quedar solamente que la sumatoria, ¿sí? Esta sumatoria nos quedará así. Ahí están las dos sumas. Una cuya potencia es k menos 1 y otra cuya potencia es k más 1. O sea, esas dos sumas no se pueden juntar en una sola a menos que hagamos unos cambios de variable. De hecho, en esta primera suma vamos a hacer k menos 1 igual m. Y en esta otra hacemos k más 1 igual m. Con eso logramos que las potencias sean iguales, ¿no? Entonces la primera suma nos va a quedar. Cuando k vale 0, m vale menos 1. M menos 1 hasta infinito. K es m más 1, entonces queda m más lambda más 1. X c sub k es c sub m más 1. X a la m. Así nos queda la primera sumatoria después de hacer el cambio. Esta otra suma nos va a quedar así. Cuando k vale 0, m vale 1, entonces suma a partir de m igual 1 hasta infinito. C sub k es c sub m menos 1. X a la m. Eso debe ser idénticamente 0. Estas dos sumas todavía no se pueden juntar en una sola porque esta arranca en menos 1 y esta arranca en 1. Entonces, ¿qué se hace? Se desarrollan los términos que haya que desarrollar, ¿no? Se desarrollan los términos menos 1 y 0 y se dejan aparte. Y luego las dos sumas se juntan a partir de m igual 1. ¿Sí? Entonces, como les acabo de decir, ¿no? En la primera sumatoria hacemos m igual k menos 1. Bueno, yo lo llamé aquí en el texto n, pero ustedes entenderán, ¿no? Bien. Entonces nos va a quedar. Esta suma, como les acabo de decir, arranca en menos 1. ¿Cierto? Y esta otra suma arranca en... Esta arranca en menos 1 y esta en 1. Entonces vamos a desarrollar los dos primeros. Cuando n vale menos 1, aquí diría lambda, n vale menos 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. Entonces queda lambda. Por lambda más 1. Por c sub 0. Por x a la menos 1. ¿De acuerdo? Más. El siguiente término es cuando n vale 0. Entonces queda lambda más 1. Por lambda más 2. Por c sub 1. Cuando lambda vale menos 1, cuando lambda vale 0, aquí queda c sub 1. X a la 0. Ahí tenemos los dos primeros términos de esta sumatoria expandidos. Y a partir de n igual 1 las juntamos. Y queda una sola sumatoria que arranca en 1 hasta infinito. Y nos queda n más lambda más 1 por n más lambda más 2 por c sub n más 1, ¿cierto? Más c sub n menos 1, todo por x a la n idénticamente 0. Entonces, de aquí va a resultar la ecuación indicial y por acá va a resultar la ecuación de recurrencia. Entonces, ahí es donde vienen ¿cierto? Las consideraciones que hay que hacer en la práctica para hallar la solución. Entonces,
Como este es un conjunto de funciones linealmente independientes, x a la menos 1, x a la 0 y todas estas deben ser LI, y como está idénticamente igualado a 0, todos los coeficientes deben ser 0. O sea, lambda por lambda más 1 por c sub 0 debe ser diferente de 0. Lambda más 1 por lambda más 2 por c sub 1 diferente de 0. Necesariamente c sub 0 tiene que ser diferente de 0. No olviden que c sub 0 es la condición inicial, ¿sí? Que normalmente es diferente de 0. Entonces, si c sub 0 es diferente de 0, nos va a quedar que lambda por lambda más 1 tiene que ser 0. Y esta es la ecuación indicial. O sea, hay dos soluciones. Lambda igual 0 y lambda igual menos 1. La mayor de las soluciones me provee una solución, muchachos. La menor, puede que sí, puede que no. Pero si me da solución, me da las dos. Entonces, ¿qué voy a sugerir? Voy a hacer lo siguiente, muchachos. En el video número 30 voy a partir de aquí, ¿cierto? Voy a continuar el tema hasta donde lo dejé y veremos el correspondiente a la ecuación diferencial de Bessel, no, de Legendre, perdón, que es el tema del video 30. Pero entonces yo voy a suspender aquí el trabajo por dos razones. Una, por el tiempo, ¿cierto? Y otra porque la presentación a partir de esta página no corresponde al ejemplo. Entonces, lo vamos a dejar así y retomamos el asunto en el video número 30. Felicidades.